Ayer y hoy, el diario de Cooperativa. Mesa de reporteros y reporteras del diario de Cooperativa en este viernes 2 de mayo, interferiado. Estamos junto a Rodrigo Vergara y hasta ahora nos acompaña ya. Aquí en el estudio del diario de Cooperativa, el candidato presidencial del Frente Amplio, que va a las primarias de junio, el diputado Gonzalo Vinter. ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenido, diputado. Contento de estar acá. Me le mando un saludo a todos los chilenos y chilenas, sobre todo a los que sienten esto como un lunes, como un segundo lunes en la semana. Es verdad, así se siente. Le agradecemos también por el interferiado aquí en el estudio de Cooperativa. Vamos primero con los temas que deja el 1 de mayo y vamos salvando por favor. porque hay harta contingencia. Primero, ¿lo invitaron a la actividad del presidente, a donde estuvo Jara y Matei? No. ¿Y tiene explicación para que hayan habido algunos candidatos y no todos? Me da la impresión de que esa actividad no es organizada por presidencia, sino que me da la impresión, yo no tengo no tengo por qué saberlo, pero entiendo que invitaron exministros del trabajo. Ya, y en ese sentido... Y yo no he sido ministro del trabajo. ¿Y en ese sentido se justifica? Por ahora. ¿No hay problema? No, ¿qué problema podría tener? Imagínense. Ok. Lo otro... polémica de la jornada. ¿Usted me quiere sugerir que me enoje? No, pensé que podía haber estado enojado. Lo de los muñecos estos que colgaron ahí en la Alameda con la cara de Kass y de Kaiser, incluso con símbolos nazis, y que fue viralizado por las juventudes comunistas. ¿Qué le parece? Mi más tajante condena. Los chilenos tenemos que aprender a dialogar y entender que los adversarios políticos somos simplemente personas que pensamos distinto, que queremos llevar a Chile a distintos lugares, que muchas veces representamos distintos intereses, pero nunca enemigos, ¿ya? Alguna vez le escuché a un político en Bolivia decir que el país tenía que ser como un pájaro y que para poder volar tenía que tener su ala izquierda y su ala derecha con algún tipo de coordinación. La violencia política solo ha llevado al desastre en Chile. Y en particular, ya siendo 1 de mayo, en general los climas de violencia política perjudican principalmente a la clase trabajadora. ¿Le parece un hecho de violencia política esa sola publicación, de hecho? El acto de colgar los monos, pero también condeno la publicación. Pero me parece que violencia política es el acto de colgar los monos. Okay. Lo del sueldo mínimo, se ha llegado a un acuerdo, tiene que pasar por el Congreso, pero 529 ahora, 539 en enero, la CUT esperaba un poquito más, bastante más, y se instaló esta idea de que de aquí al 2029 llegara al palito, al $1.000.000. En esta misma silla el otro día Janet Jara decía, en mi gobierno 750, sueldo vital. En su gobierno, ¿qué pasaría? Me gusta mucho el concepto de sueldo vital. Hace muchos años que nosotros ocupamos el concepto de sueldo ético, que fue un concepto que instauró la Iglesia Católica en Chile. Lo relevante es que todos tenemos que entender que el sueldo mínimo tiene que ser un sueldo con el cual se pueda vivir relativamente bien en Chile, un sueldo con el cual se puedan tener certeza, ¿no? Hoy día los chilenos viven en una incertidumbre, ¿no? ¿Me podré cambiar de casa? ¿Podré comprar una casa algún día? ¿Podré terminar la carrera? ¿Podré trabajar en lo que estudié? Y el más importante hoy día, ¿tendré las condiciones materiales para tener un hijo? Que son incertidumbres que afectan la posibilidad de ser felices. Y nosotros lo que queremos es que la gente tenga certeza. Y en ese sentido el sueldo mínimo es extraordinariamente importante. Ahora, poner una cifra, yo creo que es aventurado respecto a lo que va a ocurrir en mi gobierno. Sí tenemos que avanzar hacia el 1.000.000, sin lugar a duda, y puedo decir que en mi gobierno se hará en conversación con la CUT, porque nosotros también entendemos que los trabajadores no solamente son el factor productivo del país, el que nos lleva el pan a la mesa, sino que también tienen que ser un actor político, ¿ya? Oiga, diputado, ¿y cómo se cruza eso con crecimiento, con control de la inflación, con fomento de la inversión? Se cruza, por eso es que digo que una cifra es aventurado, porque evidentemente que la economía tiene sus reglas, ¿no? Y esas reglas tienen que ser respetadas. Nosotros queremos mejorar, o sea, queremos atraer inversiones en mi gobierno, sin lugar a dudas. Ahora bien, el crecimiento económico tiene que convertirse en desarrollo humano. Si el crecimiento económico solamente se convierte en, qué sé yo, que una cuenta bancaria en Nueva Jersey o en Delaware, ocupo esos lugares porque son donde viven los dueños de nuestras AFP, ¿no? Y no se transforma en mejoramiento de las listas de espera, en vacunas en el CEFAM, en bienestar de los trabajadores chilenos, en más tiempo en la casa, en más tiempo para estar con la familia, entonces ese crecimiento económico no sirve. Por lo tanto, tiene que haber crecimiento económico, tenemos que atraer las inversiones, tenemos que como Estado hacer también inversiones,
para que otros inversionistas puedan participar de mercados que muchas veces en otros países hoy día los abre el Estado, pero convirtiéndolo en desarrollo humano. Tiempo para estar en la casa. Y en ese sentido, el sueldo mínimo... Más allá de las 40 horas que ya tenemos en desarrollo. Mire, ¿O estaba hablando precisamente de eso? Yo tengo toda la intención de implementar el proyecto de ley de 40 horas. De hecho, si tuviera una mayoría parlamentaria para acelerar su entrada en vigencia, lo haría, porque recordemos que hasta el momento el impacto de las 40 horas en la vida de los chilenos que están escuchando esto ha sido muy menor. Se implementó 1 hora, pero en 1 año y medio más se implementan las dos de las 4 que faltan, ¿no? Y además parceladas. Por lo tanto, sí, yo si tuviera mayoría parlamentaria aceleraría la entrada en vigencia de esto. Y además, esto tiene una discusión muy profunda sobre el futuro, que es de lo que yo quiero que se trate mi campaña, ¿no? Con la llegada de la automatización, con lo que estamos viendo, la capacidad de la robótica y de la inteligencia artificial, ¿cierto? Nosotros tenemos que hacer un trabajo muy importante para capacitar al trabajador chileno, tanto del presente como del futuro, para los nuevos empleos. ¿Por qué es importante capacitar al trabajador chileno, tanto del presente como el del futuro, para los nuevos empleos? Porque nosotros no queremos que las máquinas... Primero, nosotros estamos a favor de la tecnología, a favor de la llegada de la máquina, a favor de la automatización. Pero no queremos que eso genere cesantía. Lo que queremos que genere justamente es que la máquina, la inteligencia artificial, sea una ayuda al trabajador chileno para que pueda estar más tiempo en familia. Para que pueda, ¿El censo se queda corto? Para que se queda totalmente corto. De hecho, nosotros vamos a hacer una reforma muy profunda al censo, porque nosotros tenemos, para decirlo en términos bien concretos, tenemos un sistema de capacitaciones que está disperso por nuestra legislación y que finalmente le entrega a los empleadores ciertos subsidios para poder realizar capacitaciones que muchas veces no son pertinentes para la vida del trabajador, y el trabajador dice, mire, esto me lo comentan a mí en mi distrito, mis representados, sabe que perdí el tiempo. Nosotros, reforma total al sistema de capacitaciones, y algo que yo he dicho, que vamos a hacer una inversión muy grande en infraestructura para crear empleo de las escuelas técnico-profesionales en Chile, y enfocadas en empleos del futuro con pertinencia local. ¿Qué significa eso? Que probablemente en Magallanes, si hay tantos proyectos de aerogeneradores, vamos a tener escuelas, vamos a invertir mucho dinero en escuelas técnicas para que los jóvenes puedan aprender a trabajar con aerogeneradores. En el norte vamos a poner pertinencia en el litio, en el centro del país vamos a poner pertinencia en la agroindustria tecnológica. Pero lo que quiero plantear es que el desafío que tenemos hoy día y que tenemos que tomar las decisiones ahora es que la llegada de la inteligencia artificial, de la robótica a nuestras vidas, signifique tiempo en familia, tiempo de bienestar, tiempo de descanso. Oiga. ¿Por qué tiempo en familia? Porque ese es un asunto de seguridad. Porque lo que nosotros queremos es que cuando el narco, el crimen organizado, el mayor enemigo de Chile, que es la pasta base, toquen la puerta de la familia chilena, pueda estar el papá y la mamá ahí para decirle, hijo, no te metas. Hijo, nosotros somos una familia de gente honesta. Hay un bienestar posible lejos del crimen organizado. Se entiende. Oiga, pero para todo eso que usted dice se necesitan recursos. Usted dice, vamos a poner mucha plata aquí, se necesitan recursos. Y las empresas, para invertir, necesitan certezas. Así es. No solamente certezas los trabajadores, sino también las empresas. ¿Qué certezas le va a dar su eventual gobierno, diputado Winter? Partamos porque Chile es un país que otorga certeza, ¿ya? Y este gobierno también ha avanzado en ello, controlando la inflación, ¿cierto? Teniendo reformas tributarias súper matizadas, conversadas con el mundo de los inversionistas. Y hay, por ejemplo, señales que yo creo que este gobierno ha dado, tiene que ver con la diversificación de los mercados a los cuales exportamos, que es tremendamente importante para la empresa chilena. Que el presidente Boric haya ido a la India a hacer los acuerdos que hizo, va a tener un impacto en el futuro gobierno, en la economía chilena, que va a ser extraordinario. Viene un viaje a Indonesia, fue a Brasil, que son todos países de los BRICS, en un momento en que Estados Unidos genera incerteza, y dicen que va a China de nuevo. Esos son ejemplos de cuando el Estado toma el liderazgo de la economía. Y esto yo lo he dicho, en mi gobierno el liderazgo, el Estado va a generar una estrategia nacional de desarrollo. Que eso no significa que el Estado reemplace a los privados, en ningún caso. Significa que el Estado lidera la economía, y al ponerle plazos al país, los privados también tienen mayor certeza de para dónde vamos. Un ejemplo, la ley marco de cambio climático, en que dice vamos a descarbonizar al 2050. Eso significa que el privado tiene certeza de cuál va a ser la regulación y por lo tanto puede hacer planes. Y eso
incentiva la inversión. Ya, ahora, el privado también tiene certeza de la gradualidad de las 40 horas y usted acaba de decir que si tuviera mayoría parlamentaria cambiaría esa gradualidad. Sí, pero es una ley que digamos, es O sea, el próximo año... Lo dice porque es difícil cambiarlo. En la actual ley, ya el próximo año se implementarían 3 de las 4. Por lo tanto, ese aceleramiento, si es que tuviera la mayoría parlamentaria, igual es bastante menor. Ya, en la pregunta anterior o en la respuesta anterior... Yo puedo acelerar una de las, por tiempo, una de las 5. Aludía a los pasos que está dando este gobierno. ¿No le molesta que lo traten de continuidad? No, yo soy orgulloso adherente de este gobierno. Obviamente que este gobierno, como todos los gobiernos, hizo cosas bien, hizo cosas muy bien e hizo cosas más o menos. Pero la mayoría de las cosas que a mí no me gustan de este momento de Chile no dicen relación con el gobierno, sino que dicen relación con aquello en lo cual el gobierno no ha podido avanzar. Por lo tanto, yo me entiendo como continuidad, pero no del actual momento de Chile, sino continuidad de aquello que el gobierno está empujando. Ya, pero una cosa es lo declarado y otra es lo hecho. O sea, continuidad del discurso, continuidad de... No, pues continuidad de lo que el gobierno empuja. De las medidas. Usted decía... Es que hay que hacer una distinción ahí, porque cuando un gobierno, como el gobierno del presidente Boric... Se lo pregunto, ¿sabe por qué? Porque este gobierno llegó con otro discurso en función de una cuestión más refundacional y termina más bien reformando en una escena más socialdemócrata, si usted quiere. Sí, lo entiendo, lo he visto, soy parte del Chile en el que ocurrió todo eso. Parte de ese cambio. Evidentemente el presidente Boric llega en un momento súper particular de Chile, pero súper particular, después de una pandemia que generó inflación en todo el mundo, una pandemia que generó incertidumbre, una pandemia que además, sincerémoslo, generó un estado emocional en todos los aquí presentes, que fue muy particular. Bueno, ¿no? y ya veníamos con el chancatazo del estallido. Y veníamos de un estallido social que había sido brutal, que además el estallido social generaba esta dualidad en donde gente esperaba los más drásticos cambios en justicia social en un país que arrastraba siglos de injusticia social. Ya, perdón, pero, y por otro lado, no hubo un error de diagnóstico ahí. Otros que tenían mucha rabia respecto de lo que había sido el estallido, de la violencia delictual del estallido que ocurrió, ¿no? Pero además el presidente Boric asume con mascarilla, con inflación, con estado de excepción en dos regiones del país, con crisis migratorias, con crisis de delincuencia, porque, sincerémonos, no vamos a caer en la teoría de que la delincuencia en Chile apareció el 11 de marzo del 2022. Entonces al presidente Boric le toca recomponer todo eso. Ya, pero se hace cargo y yo estoy contento de... ¿Cómo ese error de diagnóstico que hubo en función de ese estallido? Entonces, mucha gente pensó que aquí como que el mismo Boric ha hablado de que se embriagaron. Lo que pasa es que yo no me siento que yo me haya embriagado, pero sí creo, porque no sé por qué se convierte al Frente Amplio, se le asignan posiciones que levantaron, por ejemplo, la lista del pueblo. ¿Ya? ¿Será porque terminaron votando esas propuestas en la convención? Sí, lo que pasa es que esa embriaguez no estaba en el texto, ¿ya? Y también ahí hay que hacer distinciones. El octubrismo cuando nace esencialmente anti-frente amplista, ¿ya? Y por eso en la calle al presidente Boric le hacían lo que le hacían y todos lo vieron, ¿ya? Ahora, yo sí quiero sincerarle sin problema y sin complejo que yo voy a ser el presidente que Chile necesite. Yo no voy a ser un presidente para ir a darme lujitos, ni para expresar mis más profundos sentimientos. Yo voy a liderar al país en la circunstancia en que esté bajo el principio del máximo interés nacional. Eso lo tengo claro. Diputado Winter, ya, usted ha dicho que su candidatura es de continuidad, que prefiere la experiencia conseguida en estos años que la frescura de la novedad inicial, dijo hace unos días. Y sin embargo, en medio de esa experiencia se siguen cometiendo errores. Uno de los últimos, todo lo que tiene que ver con la casa del presidente Allende. ¿Qué nos dice que la experiencia de estos años es suficiente para que en un eventual próximo gobierno del Frente Amplio no se cometan errores de ese tipo? En todos los gobiernos se cometen errores. Y posiblemente yo le podría garantizar a todos los auditores de Radio Cooperativa que de los 9 o 10 candidatos que hay corriendo, más los 300 que están intentando inscribirse, como 400, si hay una cosa que les puedo garantizar del próximo gobierno, gane quien gane, es que se van a cometer errores, ¿ya? Lo que no quita que yo en esa frase que reivindico diga que estoy orgulloso y agradecido de la experiencia adquirida durante estos años. Y que cuando me dicen, oiga, pero perdieron la frescura de la novedad, yo digo, bueno, pero prefiero a los frente amplistas que han sido ministros, que se han enfrentado a ejecutar planes, que han sido jefes de servicio, que se han enfrentado
a la ley de presupuesto, que los parlamentarios nos enfrentamos año a año, pero ahora somos muchos los que entendemos que todo gasto en el Estado se tiene que sacar de alguna otra parte, que es la política misma. Yo prefiero eso, si me disculpan, Gonzalo Winter. Voy a hablar en tercera persona, yo sé que eso es... como Martín Vargas. Como Martín Vargas, como otro, pero lo voy a hacer si ustedes me autorizan, yo lo hago. Hágalo, diputado. Prefiero a Gonzalo Winter, que se ha enfrentado a hacer oposición, a hacer oficialismo, a hacer acuerdos, a votar proyectos de ley que tienen artículos que le duelen, pero que sabe que el objetivo final es mejor, a un Gonzalo Winter que lleva años en el Congreso, que ha tenido un hijo, que ha vivido esa experiencia, a uno que es más joven y novedoso, pero que no tiene esta experiencia. Gonzalo Winter se arrepiente de la foto con Víctor Queipool del año 2016, en que aparece también el presidente Boric, después de las declaraciones del señor Queipool respecto de la presencia del Estado en Temucuicui. Lo que pasa es que cuando yo me saqué esa foto, él no había dado esas declaraciones. Pero sabíamos lo que pensaba. Sabíamos lo que pensaba y sabíamos el contexto histórico en que ocurre ese diálogo. Por lo tanto, para serle sincero, ese diálogo es parte de mi enriquecimiento como persona, es parte de mi enriquecimiento como político. El haber escuchado lo que escuché en esa conversación me ayuda a entender una de las aristas. Así como también en privado he conversado con víctimas de la violencia rural en la Araucanía. Eso significa y eso que el también Estado... enriquece mi visión del tema. ¿Eso significa que el Estado debe poder entrar en Temucuicui sin problemas? ¿Por la fuerza debería poder hacerlo? Cuando yo sea presidente, yo en Valparaíso, el 11 de marzo de 2026, voy a hacer un juramento, que es cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Y ese juramento, que es el primero que uno hace, de hecho en ese momento uno se convierte en presidente, lo voy a cumplir tal cual al pie de la letra. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes en la totalidad del territorio nacional. No hay territorios vedados para el Estado. No, o sea, no puede haberlos. Y un presidente no se lo puede permitir. ¿Y el que hoy lo haya? Lo que no ¿Qué quita le dice? Que es un fracaso del Estado, pero un fracaso que tiene muchos años y del cual el Estado también tiene una responsabilidad de haber caído en ese fracaso, ¿no? Ya. Porque, si me disculpan, el Estado es responsable tanto de lo que viven las víctimas de la violencia rural y del terrorismo, como también es responsable de la usurpación de tierras que ocurrió y que todos sabemos que ocurrió, y lo reconoce el presidente Elwin, lo reconoce la presidenta Bachelet, lo reconoce el presidente Piñera, y está en cualquier libro de historia que ustedes puedan consultar. ¿Ya? A propósito, vamos con lo del el informe. Estado es el que fracasa, pero también el Estado es el responsable de ese fracaso. Ya, con el informe de la Comisión de Paz y Entendimiento, a propósito de ese tema. Usted, le escuché y le leí que se abriría incluso a cierto grado de autonomía en la zona de conflicto o en la macrozona sur. ¿A qué se refiere con eso? Hablemos de la comisión, porque o sea, lo que pasa es que... Es que como el informe no lo conocemos en profundidad todavía... No, pero hay algo importante que decir. ¿Se abre un camino? Si usted me disculpa. Que haya un informe que aprueban 7 de los 8 comisionados es extraordinariamente importante. Le invito a los chilenos a que... Yo ayer hice un ejercicio que es totalmente impreciso, pero le pregunté a ChatGPT la posición político-ideológica de cada uno de los comisionados, ¿ya? Y lo que te demuestra la respuesta es, como ya yo intuía leyendo, es que el arco es amplísimo. Está Alfredo Moreno, que fue presidente, que fue ministro del presidente Piñera durante la totalidad de sus 2 gobiernos, canciller, etcétera, que fue presidente de la CPC, o sea, un tipo que viene del mundo de la derecha, que viene del mundo empresarial, ¿ya? Que de hecho el presidente Piñera lo envió a hacerse cargo de este tema. Ahora es director de Codelco. Están personas ligadas al mundo de la agricultura. Está Adolfo Millabur, el primer alcalde mapuche, ¿cierto? Que fue parte de la comisión de la Convención Constitucional, un tipo de izquierda, más bien del mundo de la autonomía mapuche, etcétera. Que todos ellos estén de acuerdo en un informe que le señala al Estado 22 medidas para el próximo presidente de Chile, que espero sea yo, es una joya. Es extraordinariamente relevante que en el más delicado de nuestros problemas, en el problema en donde el Estado ha fracasado y se ha tropezado más veces, haya un arco tan amplio que esté de acuerdo, es valiosísimo. ¿Y por qué lo digo? Porque lamentablemente vemos a Carmen Gloria Aravena del Partido Republicano que suscribe el acuerdo diciendo
que fue presionada para no suscribirlo únicamente, imagínense la pequeñez de mente para que el presidente Boric no tenga un triunfo. Y sale Evelyn Matei, que siempre que me la presentan como la derecha moderada, pero que siempre que tiene que elegir entre la derecha moderada y la ultraderecha, siempre se carga la ultraderecha, sale contra el informe sin conocerlo. ¿Por qué le quiero plantear esto a los chilenos? Esto habla de que Evelyn Matei tiene una estrechez de visión, tiene una falta de visión a futuro, de desarrollo, que lo único que ve es la coyuntura de la semana. Entonces Evelyn Matei, como no ve a más de 3 días, dice, si sale este informe, el presidente Boric en los próximos 3 días se nota un triunfo. Ahora, Evelyn Matei, lo que ella ha dicho piense en los próximos 50 años. Lo que ella ha dicho piense es que en los próximos la 20, sola entrega de tierras no garantiza la paz, no, por y que supuesto aquí que no hay un nunca más, digamos, al terrorismo en la zona. No hay una condena ni un reconocimiento explícito de la acción de estos grupos. ¿Y cómo sabe que eso no está en el informe? No sé, pues eso es lo que dice ella. ¿Cómo sabe que eso no está en el informe? Ella cree que una persona del Partido Republicano que ha vivido toda su vida en la región de la Araucanía suscribiría el informe si es que no hace una mención explícita al terrorismo. Pero hágase cargo de sus palabras, perdón, pero sí. Es que usted dijo cierto grado de autonomía, yo partí por ahí. ¿A qué se refiere? Porque que abierta esa puerta, algunos ayer recordaban que eso ya se rechazó en septiembre del 2022, que en la Araucanía el rechazo llegó al 78%. Sí, vamos por parte. Se rechazó un texto constitucional que abarcaba tal cantidad de materia que yo creo que es un poco falaz, no mentiroso, falaz, o sea, que la lógica no funciona, decir que todo lo que allí estaba contenido fue rechazado. Por ejemplo, en el texto de la Convención del 22 se hacía expresa alusión a la actual bandera y al actual himno de Chile. Y como ese texto fue rechazado, yo no creo que eso signifique que el pueblo de Chile concurrió a rechazar. Hecho el punto. ¿A qué se refiere con cierto grado de autonomía? Yo históricamente he creído que para preservar, para poder permitir que el pueblo mapuche siga funcionando de acuerdo a su cultura, tiene que haber ciertos grados, como ocurre en muchos países desarrollados, ya ciertos grados de autonomía, como ocurre en Australia, como ocurre incluso en Canadá, en Estados Unidos, etcétera, en donde determinados territorios tengan cierto grado de poder ciertas autoridades que sean propiamente indígenas. Sin embargo, para ser claro, autoridades indígenas que no están reconocidas en el derecho chileno hoy en día, porque el derecho chileno solo reconoce otro tipo de autoridades. Sin embargo, si eso no viene en el informe, y el informe está suscrito de izquierda a derecha, incluyendo el mundo mapuche pro autonomía, ¿cierto? Yo como presidente me voy a enfocar en implementar ese informe. Porque no va a haber otra comisión en el gobierno suyo, no. No, porque si viene con ese nivel de acuerdo, como presidente, es una joya que no puedo dejar pasar. Diputado, preguntas de respuesta corta en su eventual gobierno. Es mi especialidad. Pero trate. ¿Se va a buscar avanzar en lo alcanzado con la reforma previsional, por ejemplo, con el fin de las AFP? Hay que definir qué es el fin de las AFP. Usted decía que se requiere un seguro social protagónico, la separación de la industria. ¿Eso se llama fin de AFP? Yo tengo tres visiones en las cuales creo que hay que avanzar. Uno, aumentar, tal como usted decía, aumentar el protagonismo del seguro social. Eso siempre con miras a subir las pensiones. Aumentar el protagonismo del seguro social. Creo que hoy día la capitalización individual por sí misma, que va a quedar en 13 puntos, no alcanza, ¿ya? Segundo, creo que la separación de la industria es fundamental porque eso permite la entrada de nuevos oferentes. Una vez que el Estado se hace parte de la parte más difícil y que es una parte que el Estado puede hacerse parte, que tiene expertise, a diferencia de la aseguradora, eso va a permitir que en vez de 7 aseguradoras, de las cuales 5 no son chilenas, puedan haber 30. Y además creo que hay que avanzar en reglas de competencia interna entre las aseguradoras. ¿Una AFP estatal va a retomar ese tema? Pero no creo que sea una... Sí, yo soy partidario de una AFP estatal, pero quiero aclarar que eso no es fundamental. Okay. No es... O sea, la AFP estatal no es un punto neurálgico de este asunto. Si a eso se entiende fin de las AFP, que venga. Ahora, siempre, en la medida en que yo vea que hay una mayoría social y parlamentaria para avanzar en eso. Si no la veo, yo voy a avanzar en lo que ya es ley. ¿Y en el caso de las ISAPRE, suficiente con el avance en el fortalecimiento de FONASA que hoy está en el Congreso, o hay que insistir en el fin del sistema privado de salud? No, fin del sistema privado de salud es una forma de redactar lo que suena a que van a desaparecer los seguros privados o las clínicas privadas, y eso no está en mi programa. Lo que sí está en mi programa es un seguro social universal, cual se pueda complementar con seguros privados, que es lo que hoy día entendemos por ISAPRE.
política dura, al cierre, se nos acaba el tiempo. La política es dura. Ya. No. ¿Qué piensa de esta lógica? Si vota poca gente en la primaria, gana Vinter. Si votan más de 2 millones de personas, gana todas. Se lo escuché a una persona que se llamaba José y ahora se llama Pepe. ¿Pepe Out? Pepe Out dijo eso. A mí sí. me lo dijo otra persona, pero ya. Mire. Es que Pepe Out se ramifica. Puede ser. No, yo no veo el futuro. Lo que yo sí sé es que en estos 60 días que vienen de campaña, la gente va a escuchar mis propuestas, la gente va a escuchar mi claridad. ¿Y va a trabajar porque sea masiva la convocatoria? Por supuesto. Quiero que vote la mayor cantidad de gente posible. Ahora hay que entender que una primaria, si alguien no se siente parte del mundo progresista y no quiere votar por el ganador de la primaria, evidentemente que tiene que reflexionar en torno a si le corresponde o no. Yo, antes de que naciera el Frente Amplio, recordemos que el Frente Amplio participa, desde que existe, siempre ha participado de primaria, pero yo antes de que existiera el Frente Amplio, no votaba en primarias que yo sabía que no iba a apoyar finalmente. Okay. Ahora, cuando la gente escuche mis propuestas, cuando escuche mi claridad, cuando escuche el horizonte al 2050 que le estoy presentando al país, estoy seguro que voy a ir creciendo, porque además he tenido menos pantalla de lo que tuvieron mis contendores, que son exministras, que fueron muy protagónicas de la realidad nacional. Tiene pantalla permanentemente en el primer café aquí en Cooperativa. En el primer café, pero es que eso es micrófono, no pantalla. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias por venir. Siempre feliz de estar en Cooperativa. Buen día. Mi amor, subió la matrícula de los niños, subió el transporte, todo sube. Bueno, por lo menos hay una buena noticia. Nuestro plan de salud no sube.